Un poco contradictorio, porque si hubiese mucha gente sabia, entonces el mundo sería mejor. Pero lo que nosotros estamos viendo es un mundo que va contrario a la sabiduría, que pareciera que la gente no piensa, que pareciera que la gente no medita las cosas antes de hacerlas. ¿Cuántos alaban a Dios? Y por eso el Señor me llevaba a hablar esto. Y es que la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría está referida a la inteligencia, a la ciencia, al conocimiento, y fundamentalmente proviene de Dios. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, hay dos tipos de sabiduría que nos habla la Biblia. La Biblia nos habla de una sabiduría que viene de Dios, que eso podría llamarse como la verdadera sabiduría. Pero también hay una sabiduría que no tiene que ver mucho con lo espiritual, sino con lo terrenal. ¿Cuántos alaban a Dios? Una sabiduría que podríamos llamarla como la falsa sabiduría. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Gloria al nombre del Señor. Porque el Señor me decía, hoy en día hay un pueblo que está ministrando y que está hablando, y hay gente que está llevando el mensaje, y eso es bueno. Hay gente que está predicando y hay gente que está llevando el mensaje, y eso es lo que se quiere, porque la Biblia dice que para eso Dios nos llama, para eso el Señor nos llama, para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que es algo maravilloso que en tu trabajo tú le hables a tus amigos de Dios. Es algo maravilloso que nosotros, cuando vayamos en el autobús o cuando vayamos en el metro, cuando nos metamos por algún lugar, nosotros hablemos de Jesús cuando alaban a Cristo. Es algo poderoso y algo maravilloso que nosotros hagamos tal cosa. Es algo que el Señor nos manda. Pero entre tanta gente que hoy día está predicando, hay algo que se ha soltado desde el mismo infierno para que el mensaje que nosotros llevemos no haga un efecto en las vidas. ¿Cuántos alaban a Dios? Y estamos viendo guerra y estamos viendo lucha con gente que le hemos hablado de Dios, pero que después se oponen, pero que después quieren contradecirte. Y hay semillas que se siembran tal vez en una vida que usted ve que no germina. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es que el enemigo se ha propuesto, ya que no puede callar las bocas, se ha propuesto a dañar el mensaje. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que mientras nosotros salimos a predicar, es menester que nosotros entendamos cuál es esta tarea. Yo escuchaba a un predicador que decía, predicar la palabra de Dios, decía él, es el cargo más alto que un hombre pueda tener. A mí me pueden nombrar juez, magistrado, abogado, político, de lo que sea, pero esos títulos no son nada comparados con el título de predicador. Y lo dijo uno de los mejores predicadores de la historia. ¿Sabe? Muchas veces nosotros vamos a predicar el mensaje, pero nosotros necesitamos entender, gloria al nombre del Señor, que el mensaje es de Dios y no de nosotros. Y que es una tarea grande. Yo escuchaba el mensaje el jueves. La hermana decía que era un compromiso tremendo, que le daba miedo, le daba susto, la gente tiembla. Pero hay algo que dice la palabra, y lo dice enseñándole a los predicadores. Dice que Dios se agrada del hombre que tiembla ante su palabra. Y usted sabe qué es temblar ante la palabra de Dios. Temblar ante la palabra de Dios es creerla y es saber la responsabilidad que tiene llevar el mensaje. ¿Cuántos alaban a Dios? La responsabilidad que tenemos nosotros al instruir, al llevar una palabra.
Porque hay gente que se siente a escuchar y que muchas veces viene el mensaje y a través del predicador Dios le habla algo a esa persona. Así que es un compromiso que nosotros tenemos, pararnos en este lugar y poder decirles a ustedes una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque nosotros no queremos palabra de hombre. ¿Cuántos quieren palabra de hombre? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Y es importante que nosotros anhelemos esa palabra, pero que anhelemos esa palabra real y verdadera de parte de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso me gusta cómo inicia en Santiago 3:13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La sabiduría es algo, gloria al nombre del Señor, que todos nosotros necesitamos y que todos nosotros debemos tener para ir al cielo. ¿Usted lo sabía? Al cielo no van brutos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y discúlpeme la expresión, pero lo contrario a la sabiduría es ser bruto, ¿verdad que sí? Cuando una persona no es sabia, termina siendo lo contrario. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Así que es necesario la sabiduría, pero la sabiduría nosotros la tenemos por medio de Cristo, por medio del conocimiento de Cristo. Cuando Cristo entra en nosotros, nosotros empezamos a conocerlo y empezamos a saber cuál es la sabiduría. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero me gusta cómo comienza Santiago escribiendo esta carta, porque comienza con una pregunta y diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Le está hablando a un pueblo que al parecer tenía mucho conocimiento. Le está hablando a un pueblo que al parecer sabía mucho, al parecer tenía celos también, al parecer había contención en sus corazones, al parecer se creían sabios. Usted sabe esas personas que si no ganan la empatan. Usted sabe esas personas que siempre tienen una respuesta. Usted sabe esas personas que no se callan, sino que inmediatamente responden. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿O será solamente yo que conozco gente así? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe? Esos creyentes que usted le dice Dios le bendiga y ellos como que quieren pelear hasta con eso. Y Dios te bendiga más a ti. No, que Dios te bendiga más a ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted, no, o solamente yo he visto gente así. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Gloria a Dios! Esa gente que siempre tiene una respuesta, siempre tiene una revelación, parece. Él le está preguntando, Santiago le está hablando a una gente y le está diciendo: ¿quién es sabio aquí? Porque el que se dice ser sabio no es sabio. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Gloria a Dios! Por eso es inteligente la pregunta que le hace Santiago. Le dice: ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? ¿Habrá entre vosotros algún sabio? ¿Quién es entendido? ¿Habrá algún entendido entre ustedes? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, sabio es alguien que instruye. Escuche bien. Sabio es una persona que instruye y instruye con sabiduría. Cuando usted le da una instrucción sabia a una persona, se le dio una instrucción clara y con sabiduría, esa persona lo cumple, quiere decir que usted lo instruyó con sabiduría. Eso fue algo sabio. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, muchas veces nosotros tendremos que, como lo dice la Biblia, callar. Porque muchas veces nosotros vamos a creernos superior. Por eso cuando tenemos tantas cosas en nosotros y tantas bendiciones que Dios nos ha entregado, nosotros tenemos que ser más humildes. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca en un hombre, en una mujer, es que sean humildes. La humildad en este camino te va a llevar lejos. Y la humildad, yo no te hablo de que tengas el zapato roto, de que siempre andes con la misma camisa porque no tienes más, sino tu forma de ser, tu vida, tu corazón, humildad. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Humildad es una palabra que a mucha gente muchas veces le queda corta. Porque muchas veces la iglesia, cuando está en búsqueda del Señor, cuando la iglesia está en una búsqueda grande,
Muchas veces la iglesia se cree superior a otras. Y cuando usted se cree superior a otro, usted ya perdió la humildad. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que Pablo en muchas ocasiones decía: yo quiero menguar para que ustedes crezcan. Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengue para que él también crezca. ¿Cuántos alaban a Dios? Y vemos hombres en la Biblia que nos dan la enseñanza de la humildad en nosotros. Jesús en una ocasión dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea que aprendiendo del humilde más humilde, Jesús, usted puede caminar en este camino de una forma humilde. Uno que siendo rey, uno que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso y tomó forma de siervo. Y por ahí en un capítulo lo vemos lavándole los pies a sus discípulos. ¿Cuántos alaban a Dios? Por ahí en un capítulo lo vemos lavándole los pies a sus discípulos, diciéndole a todos a ellos: es necesario que yo haga esto para que ustedes entren conmigo. Qué poderoso la humildad que nos muestra el Señor Jesús. Ahora, la palabra entendido significa alguien que es experto o especialista en algo. Cuando alguien es experto o es especialista en algo, esa persona está entendida en la materia. Usted sabe, usted va a reparar un carro, usted necesita una persona que sea entendida en la materia de la mecánica. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted no se va a operar el corazón con una persona que no sea entendida en la materia, ¿verdad? Porque lo va a dañar. Usted necesita un especialista, un experto en esa materia. Y ahí está el especialista, el que opera los corazones. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ahí es donde la gente puede sentar y puede dejar que él opere a la persona que necesite operar. Gloria al Señor. Así que entendido es alguien que es experto o es especialista. Ahora, la pregunta que él hace es: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Un pueblo que se creía, gloria al nombre del Señor, muy espiritual. Pero el Señor me lleva al libro de Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14, verso 9. Y dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Comienza también con una pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ahora, yo quiero que entendamos aquí rápidamente lo que es la sabiduría, porque hay un contraste entre estas dos sabidurías, la verdadera y la falsa, que nos está hablando Santiago. Y yo quiero llevar esto al plano espiritual de lo que el Señor me hablaba. Hay gente, gloria al nombre del Señor, y a lo mejor esto va a sonar un poco fuerte, pero hay gente que ministra, y el Señor me decía: están ministrando con sabiduría humana. Esto puede sonar un poco fuerte y un poco temeroso para los que ministramos. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero el Señor, yo le preguntaba la otra vez al Señor, porque hay gente que da palabras, y muchos están dando palabras. Cuando yo estudié el término sabiduría, también habla de entendimiento y también habla de ciencia. Y la sabiduría que viene de arriba también viene con ciencia y viene con entendimiento. Así que la palabra de ciencia es un don que Dios te da, pero ese don viene de arriba, del cielo. Pero hay mucha gente que habla palabra, gloria al Señor, como que si fuese un don de ciencia, pero es una simple sabiduría humana. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que es tremendo esto, hermano. Es algo tremendo y es algo un poco delicado tratarlo. Por eso necesitamos que el Señor nos ayude para poder comprender. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el tema es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto. Hay un contraste entre estos dos tipos de sabiduría. Hay una iglesia que me enseña la Biblia que se llamaba Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia que manifestaba los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? La iglesia de Corintios era una iglesia que mostraba, que manifestaba dones. Usted iba para la iglesia de Corintios y usted iba a ver gente profetizando, iba a ver gente hablando lenguas, iba a ver gente danzando, sanando. ¿Cuántos alaban a Dios?
iba a ver los dones moviéndose en todas las direcciones. Pero la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué permite que una iglesia se llene de tantos dones y de tantas cosas y se manifieste tu gloria, pero a la misma vez tienen tantos problemas y tantas decadencias? ¿Cuántos alaban al Señor? El resultado es que la sabiduría que muchas veces domina la mente del hombre es una sabiduría humana. No es una sabiduría espiritual, no es una sabiduría de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos estas dos cosas para poder ministrar y para poder hablar a las vidas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es interesante hablar, gloria al Señor, acerca de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando Él le dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Se supone que si Él está hablando a alguien que es sabio, el sabio debe ser manso, debe tener mansedumbre. Pero cuando me habla de la mansedumbre es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Y se supone que si usted está hablando a una persona que es usada por Dios, si usted está hablando a un hombre que es un hombre que usted considera de Dios, y usted le dice una cosa, ese hombre debería tener mansedumbre para recibir lo que usted le va a decir. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Entonces, lo que sucedía aquí con esta exhortación que hace Santiago, está exhortándole a gente que se creía sabia, a gente que se creía que estaba hablando palabras con sabiduría, y le decía, ¿dónde está su conducta? ¿Dónde está su vida, su forma de vivir? ¿Cuántos alaban a Dios? Lo que Él está exhortando en este versículo es la conducta del hombre, la conducta que está llevando el pueblo. Porque está bien en la iglesia tú me lanzas, está bien en la iglesia tú hablas lengua, está bien en la iglesia hablas palabra profética, está bien. Pero en tu casa, ¿cuál es la conducta que tú llevas? Tal vez en tu casa eres un peleón, eres un bravucón. Mira, cuando el Señor me daba a mí esta palabra, usted sabe que esto es una espada de doble filo, ¿verdad que sí? Corta tanto para allá como para acá. Y cuando el Señor me hablaba esta palabra, yo me contritaba en mi hogar. Porque Santiago está exhortando a un pueblo que se cree que esté santo. Le está exhortando a un pueblo que se cree que es el más usado por Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Le está hablando a un pueblo que tiene ciencia, que tiene palabras proféticas, que danzan, que hablan en lenguas, que hacen todo. Pero que su conducta no está mostrando que lo que viene ahí, que lo que está ahí, está correcto. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios necesita enderezar eso en nuestras vidas, para que lo que fluya de ti sea real, para que lo que salga de ti sea verdadero. Porque nosotros no podemos sacar cosas de un mismo lugar, no pueden salir dos aguas distintas. Si usted lee el libro de Santiago más atrás, usted se da cuenta que está hablando acerca de la lengua. Y él en el último versículo, creo que el 14 o el 16, él dice que de una misma fuente no pueden salir dos aguas. De una misma fuente no puede salir agua dulce y aguas amargas. Tú no puedes decir, estoy lleno de la presencia de Dios aquí, estoy full de la presencia de Dios aquí, pero en tu hogar es algo distinto, es algo diferente, tiene que concordar las cosas. El Señor nos llama a un evangelio verdadero. El Señor nos llama a un verdadero evangelio, a una verdadera palabra de vida en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Muchas veces nosotros queremos aparentar y para Dios no valen las apariencias. Para Dios no vale, gloria al nombre del Señor, que yo quiera disfrazarme, porque como yo venga disfrazado, igual Dios va a conocerme. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es la exhortación que Santiago le da a la iglesia. Muestra por tu conducta, porque tú me puedes decir a mí, yo soy usado, pero ¿dónde está la conducta que tú me estás mostrando? Tú me puedes decir a mí, yo tengo una palabra para darte, y yo puedo recibírtela, pero
o si tu conducta me muestra lo contrario, ¿cómo yo voy a recibirte esa palabra? ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Por eso es que uno de los mejores predicadores decía, si alguien me va a hablar de oración, tiene que demostrarme que su vida es una vida de oración. Gloria a Dios. Si alguien me va a hablar a mí de ayuno, tiene que demostrarme de que su vida es una vida de ayuno. Pero ¿cómo tú me quieres hablar a mí de oración cuando tú mismo ni oras? ¿Cuándo tú me quieres hablar a mí de ayuno cuando tú mismo ni ayunas? ¿Cómo tú me quieres hablar a mí de congregarte si yo solamente te veo los domingos? ¿Cuánto me alaban a Dios? Es un ejemplo. Pero es lo que nosotros, los que nos paramos aquí, somos los que tenemos que dar el ejemplo a los que están allá. Porque cuando tú te paras en un lugar y otro te ve, él va a seguirte. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea que el que está ahí sentado va a aprender algo de ti. Y tú eres ejemplo. Dile al que está a tu lado, tú eres ejemplo. Por ejemplo. Por eso es que me encanta una palabra que decía que nosotros enseñáramos, pero que enseñemos con nuestro ejemplo. Porque nuestro ejemplo también enseña, ¿sabes? Gloria a Dios. A veces nosotros no predicamos mucho, a veces estamos haciendo otras cosas. Pero aunque yo esté en el trabajo, yo siempre veo a alguien que está buscando un ejemplo. Aunque yo esté haciendo otra cosa, hay alguien que te está observando y está viendo un ejemplo en ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Y tu ejemplo predica. Tu ejemplo también testifica. ¿Por qué yo llegué a los caminos del Señor? Porque yo vi un ejemplo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo vi un ejemplo de una esposa que se congregaba. Y yo dije, bueno, yo creo que también tengo que hacerlo, pero todavía no es el tiempo. Pero Dios iba ahí como que obrando, me iba predicando. Ella no me hablaba de Dios. Y cuando ella me hablaba de Dios, como yo estaba descarriado, lo que yo hacía era ignorarla. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Pero por el ejemplo yo pude adquirir. Cuando usted ve a un hombre, una mujer de Dios, y usted empieza a seguir su ejemplo, tal vez él no está predicando, pero él como actúa, te llama la atención. Como él se mueve, te llama la atención. Como él hace, te llama la atención. Y tú vas aprendiendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es importante esto. La parte del ejemplo que nosotros tenemos que tener como siervos de Dios. Yo recuerdo que hasta lo espiritual le da un ejemplo a uno. Porque la primera vez que el Señor me bautizó en lenguas a mí y me dio el experimento de poder recibir el Espíritu Santo fue por un ejemplo, fue por el ejemplo de mi esposa. Que yo veía que siempre hablaba en lengua, que siempre estaba ahí en la búsqueda y yo todavía nada. Y yo me veía como retrasado y decía, Señor, yo necesito que también aprender porque mira que yo no aprendo, mira que yo no crezco. Y yo sentado siempre. Hasta que un día me agarró y me jaló. ¿Cuántos alaban a Dios? Y me dijo, ven que ahora sí te toca a ti, ven que te toca tu turno ahora. Pero es por un ejemplo. Entonces, Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas. Y cuando Pablo se refiere a los corintios, en 2 Corintios 12, 18, dice, te voy a explicar mejor para no leerlo. Pablo envió a Tito a los corintios. Y cuando Tito fue a los corintios, Tito llegó con un mensaje que muchos no quisieron creer. Y Pablo era un apóstol. Pablo enviaba a las iglesias y se encargaba de enviar a las iglesias hombres y mujeres que sean aptos para enseñar. Cuando él veía que esta mujer era apta, él decía, te voy a enviar para tal lugar para que me apoyes a fulano. Cuando veía que el hermano Orlando estaba listo ya, le decía, Orlando, te voy a enviar para tal lugar. Eso lo hace el apóstol. Cuando alaban a Dios. Allá me vas a ayudar al pastor, allá me vas a ayudar a la pastora, allá vas a estar con ellos. Y Pablo preparó a Tito y lo envía. Y cuando Tito llega a los corintios, llega con un mensaje. Y un mensaje que no fue bien recibido. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando Pablo escucha que no recibieron a Tito con el mensaje que él está enviando, entonces Pablo escribe esta carta. Y Pablo dice, en la carta, en pocas palabras, Pablo dice, no envié a Tito a ustedes con unas palabras que yo le di. Y no lo envié a él estando en el mismo espíritu. Interesante que él utiliza esta palabra, mismo espíritu. Porque cuando él dice estamos en el mismo espíritu,
es que estamos en lo mismo, estamos en lo correcto. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando estamos en lo espiritual los dos, entonces concuerdan las dos cosas, porque el Espíritu Santo no se contradice. ¿Cuánto alaban a Dios? Santo es tu nombre, Y Señor. cuando Él envía a Tito, Él le dice así en el versículo 18: ¿os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? ¿Cuántos alaban a Dios? Santo es tu nombre, Señor. Piensan aún que nos disculpamos con ustedes. Delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no queréis que haya entre vosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Segunda de Corintios 12, 18. Cuando Pablo envió a Tito a aquel lugar estaba lleno de contiendas, de divisiones, de pleitos, de todo tipo de peleas. Estoy hablando de la iglesia de Corintios, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia donde se derramaba el poder de Dios. Cuando Tito llega a aquel lugar, encuentra una iglesia con tantas cosas, y cuando él le manda el informe a Pablo, le dice: Pablo, me mandaste para acá, le trae el mensaje al pueblo, pero el pueblo no me quiso escuchar. Y te voy a decir lo que hay aquí, Pablo. ¿Qué hay? Contiendas, hay envidias, hay iras, hay divisiones, hay bastantes murmuraciones por ahí, hay gente con bastante soberbia, hay mucho desorden. Fíjese, escuchar eso, Pablo estando por otro lugar. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Pablo tenía que escuchar que una iglesia que se levantó, una iglesia donde se movía tanto el poder de Dios, encontrar todas estas cosas. Y no es necesario que nosotros tengamos que ver que todas estas cosas salen aquí y empiezan a suceder escándalos y cosas, no. Sino que el Espíritu Santo, cuando guía un lugar, Él habla con anterioridad para que lo que se esté torciendo se enderece. Amén. Para que lo que quiera volver a salirse de camino, se vuelva a montar en el camino. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Porque Dios avisa. ¿Cuántos hablan? ¿Cuántos escuchan esto? Y es interesante lo que Pablo estaba escuchando y lo que Pablo estaba recibiendo que sucedía en aquel lugar, en Corintios. Corintios, una iglesia con mucho desorden, con muchas cosas. Así que Santiago, gloria al nombre del Señor, aquí también se está refiriendo a un pueblo que está pasando por lo mismo. A un pueblo que también está pasando por la misma lucha, por la misma cuestión. Entiendan el versículo, gloria al Señor. Verso 14 de Santiago: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. A veces nosotros, gloria al nombre del Señor, pensamos que estamos bien. En las muchas ocasiones nosotros siempre vamos a pensar que estamos bien. Cuando alguien nos pregunta: varón, ¿cómo estás?, lo primero que nosotros decimos: estamos bien, hermano, estamos para adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? Nadie dice lo malo que le esté pasando, nadie dice lo que está luchando, nadie dice nada. Pero cuando tú te presentas delante de Dios, tú no tienes cómo decirle a Dios que estás bien cuando no estás bien, que te sientes contento cuando no estás contento, que estás alegre cuando no estás alegre, cuando en verdad hay amargura, cuando en verdad hay otra cosa. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso Santiago le está diciendo al pueblo: si ustedes son sabios, si ustedes son entendidos, si el Espíritu Santo trata con ustedes, si lo que ustedes hablan viene del cielo, pero en ustedes hay celo amargo y contención en el corazón, no se jacten diciendo: no, yo no tengo, yo estoy bien. Mira, Tengo calor. cuando tú quieres que Dios te ayude, tú tienes que aceptar tu debilidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Para que Dios pueda ayudarte con un proceso o con lo que tú estés viviendo, tú tienes que primeramente afrontar tu debilidad delante de Dios y decirle: Señor, sí, yo soy débil en esta área, yo soy débil en esto, sí, Señor, tengo mal carácter, sí, Señor, tengo mal humor, sí, Señor, se me salen las mentiras, sí, Señor, en la calle te fallo con la mirada, sí, Señor, a veces digo las cosas que no tengo que decir, a veces soy exagerado. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya, lo que Él está diciendo: no se jacten ni mientan contra la verdad.
Cuando tú te presentas delante de Dios, te presentas con integridad delante de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Es algo poderoso cuando tú te presentas delante de Dios con integridad, con verdad, sin tener que ocultarle nada al Señor, sin tener que decir algo que no es. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por eso es que Él dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjese que Él dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Cuando usted se cree sabio en su propia opinión, no quiere escuchar el consejo del otro, cuando usted se cree que la revelación suya es la suya solamente, ¿cuántos alaban a Dios? Cuando usted se cree que lo que le cayó a usted solamente lo tiene usted. Mire, yo contaba la semana pasada mi testimonio de cómo Dios me agarró y me dio un jalón de oreja fuerte. Porque yo estaba en Colombia y yo estaba en una iglesia pequeña, pero estaba con mi esposa sirviéndole a Dios ahí. Y nos estaba yendo de maravilla, nos estaba yendo fenomenal. Eso era las puertas abiertas, había bendición tremenda en la casa, había abundancia. Yo tenía bastante trabajo de sobra, ganaba muy bien, podía diezmar, ayudaba al que podía ayudar en la iglesia, estaba sirviendo, tocando el instrumento, predicando. Mi esposa estaba predicando también y nosotros estábamos bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Nosotros estábamos con un grupo de hermanos y estábamos aprendiendo sana doctrina y nosotros creíamos que estábamos bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nosotros nos parábamos y yo estaba con un grupo de jóvenes, éramos bastantes, y nosotros nos parábamos y creíamos que estábamos finos, que estábamos bien. Cuando veíamos a los hermanos que venían saliendo de las iglesias liberales, nosotros decíamos: mira a esta gente, mira a estos cristianos, y que cristianos, mira cómo se visten. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo era así, yo estaba con un grupo de gente así, todos éramos así. Pero servíamos a Dios y adorábamos a Dios, y nosotros éramos los que estábamos bien. Y los demás estaban mal todos. Esa iglesia se va directo para el infierno, completa. Cuando soy pastor, decíamos nosotros. Ahí no se salva nadie. No teníamos ni misericordia, hacíamos nosotros. Y íbamos, hermanos, por el mundo, estábamos finos, hasta que de repente mi esposa, ¿cuántos alaban a Dios?, me dice que tiene una visión o tiene un sueño, no me acuerdo qué fue, y me dice: siento de parte de Dios que traigas a tu hermano para acá, ayuda a tu hermano. Y yo llamo a mi hermano, lo llamo por teléfono, le digo: hermano, véngase, porque esto está bueno, tengo bastante trabajo, gracias a Dios, tengo todo trabajo para todo el año. Si quieres, vente, que yo te ayudo aquí. Si estás pasando necesidad allá en Venezuela, vente, que yo te ayudo. Te quedas aquí en la casa y bueno, y el hermano mío contento se vino. ¿Cuántos alaban a Dios? Hasta ahí todo está perfecto. Perfecto está ahí. Y empiezo yo de nuevo en la iglesia, sirviendo, orando, buscando a Dios ahí. Y de repente se cierra todo. Se trancaron las puertas. Trabajo que me iban a dar me los quitaron. Se empezó a caer las cosas, me retrasé con la renta. Empezó una guerra en la iglesia contra mí, contra mi esposo, una guerra tremenda. Se me levantó el diablo por todos los lados. Y yo ahí caminando y siguiendo, buscando a Dios como siempre, buscando a Dios como siempre. Y yo decía: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué me trancan las puertas? ¿Por qué me sucede todo esto? Dios, si estaba bien, si estaba fino, ¿qué pasa? Y el diablo me habló a los oídos y me dijo: eso es porque traíste a tu hermano para acá, no tenías que haberlo traído, sácalo de tu casa. Y yo: oh, Señor, ¿quién me mandó a mí a traerlo? Pero yo no lo voy a sacar porque yo no hago eso. Y yo digo: ¿cómo es posible? ¿Pero quién se me ocurrió a mí ahora traer a mi hermano también, que estaba yo aquí? Y entonces yo empecé a ver a mi hermano como un enemigo. Empecé a verlo como que por culpa de él yo estaba pasando las dificultades, por culpa de él se me había trancado todo, porque yo decía a él: míralo cómo es, míralo cómo se viste, es un liberal, míralo cómo anda. Yo tenía esa arrogancia en mi vida. ¿Cuánto te gloria al Señor? ¡Gloria a Dios! Y había un trato que Dios estaba haciendo conmigo.
Había un trato que Dios estaba haciendo con mi corazón. Yo me creía que estaba fino, que estaba perfecto. Y yo decía, mira, por culpa de este impío, vale, que viene con sus cosas, con su mundanalidad para mi hogar. Y empezaba yo ahí en esa lucha mental, y las puertas cerradas, y el proceso y la lucha, y Dios tratando conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios tratando conmigo. Porque uno piensa que toda la palabra, muchas veces que te llega a tu oído, es de Dios. Y muchas veces el enemigo también susurra mentiras. Muchas veces el enemigo también susurra falsedades al oído. Y hay gente que cree que está siendo ministrada por Dios, y es el mismo diablo que le está susurrando a los oídos. ¿Cuántos están aquí? Por eso le dije que esto es algo delicado. Porque yo, hermano, cuando en el corazón hay contención, hay arrogancia, lo que está diciendo Santiago, sígame conmigo en el libro de Santiago, no cierre su Biblia. ¡Santo! Verso 15, verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Y yo estaba mintiendo contra la verdad. Y yo me estaba jactando de que yo estaba bien en Dios. Y yo estaba mintiendo contra la verdad. Y yo me decía, Señor, yo estoy perfecto, pero por culpa de este impío que traje a mi casa, ahora tú me trancaste el trabajo, no me quieren dar aquí, no me quieren dar allá. Y no, porque yo estaba mintiendo contra la verdad. En mi corazón había arrogancia, había altivez. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo quería ser perfecto, pero en mí había altivez. Yo quería ser perfecto, pero en mí había arrogancia. Eso me cambió a mí la perspectiva y la mirada en muchas cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. ¿Cuánta gente hoy en día no ministra la palabra, y lo que está siendo ministrado por el mismo enemigo? Porque en su corazón hay arrogancia, hay altivez, hay demasiadas cosas, hay raíces de amargura. Mira, cuando tú tienes falta de perdón, cuando en tu corazón hay raíz de amargura, ¿cómo tú vas a predicar la palabra de esa forma? Dile al Señor que te limpie. Dile al Señor que saque de tu corazón todas esas cosas primero. ¿Cuántos alaban a Dios? Para que tú puedas ministrar a otros también. Y ese era el problema que yo tenía, sino que yo quería ministrar porque yo decía que yo estaba perfecto, pero en mi corazón todavía había raíz de amargura. Y uno no puede mentir contra la verdad, y es lo que él estaba diciendo. Si usted quiere que Dios lo use, si usted quiere que la ciencia que usted hable sea de Dios, entonces límpiese por dentro. Porque limpiarse por fuera es lo más fácil. ¿Verdad que sí? Limpiarse por fuera es muy sencillo y muy fácil. Usted va y se viste más limpio, se viste más ordenado para Dios, más acatado, usted está limpio por fuera ya. Pero por dentro es difícil limpiarse. ¿Cuántos alaban a Dios? Aunque las dos cosas son completas, porque lo de Dios es completo, pero es más difícil limpiarse por dentro. Hay gente que se sienta ahí y uno no sabe qué lucha tenga, qué problema tenga, por la necesidad que esté pasando. ¿Cuánta gente no se sientan a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a cantarle a Dios, y tienen 4 o 5 enemigos que ni siquiera le han pedido perdón? ¿Cuántos alaban a Dios? No se hablan con fulano, no se hablan con mengano. Tienen bastantes cosas por ahí, el testimonio rayándose, no tienen un buen ejemplo. En el trabajo son los propios mundanos, ya se les salen las palabras mundanas y todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero aquí en la casa de Dios ministran y quieren predicar y quieren hablar en lenguas y lo demás, pero allá afuera no se controla el chisme. Y es lo que está sucediendo, porque eso era lo que pasaba, y esa es la exhortación que está dando Santiago, no la está dando Abel. Esa es la exhortación que está dando Santiago, y esa es la exhortación que Dios me daba a mí en aquellos días. Está bien tú oras, está bien tú ayunas, está bien tú lees la palabra, te gusta estudiarla. Yo me reunía con mis hermanos a estudiar la palabra, eso estaba bien, pero nosotros teníamos una altivez que nos mal enseñaron. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Y nosotros nos creíamos la única iglesia que se iba para el cielo. Y ahí es donde estaba el error. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Porque donde hay celos, verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando yo quería predicar, ponían al otro hermano. Cuando el otro hermano quería predicar, ponían al otro. Y estábamos ahí como, somos tan amigos, pero también ahí había una contienda ahí, había como una división ahí, que el enemigo se quería colar.
Y eso fue lo que hizo el enemigo para que se levantaran contra mi vida. Porque si yo le contara mi testimonio es súper largo. Pero a través de esa contienda y todo eso que se estaba moviendo, por eso que cuando yo leí este versículo, yo leí este libro de Santiago y el Señor ministró a mi vida, me trajo todo a la memoria, todas las vivencias. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque es ahí donde empieza a haber contención. Yo soñé con tal hermano, yo soñé con tal hermana que estaba metida en una cantina, yo soñé que estaba metido en tal lugar, y empiezan los sueños y empieza el diablo a hablar, a ministrar, porque el diablo ministra también. Usted no sabe eso. El diablo ministra con sueños falsos, con sueños que no son de Dios. No todos los sueños son de Dios. ¡Santo! ¡Aleluya! No todos los sueños son de Dios. Hay sueños que el diablo te pone. Hay sueños que el enemigo te pone contra tu hermano. Y te lo muestra en una cantina, te lo muestra por allá con 2 mujeres. Y ya tú llegas a la iglesia pensando que el hermano está con 2 mujeres y está, míralo ahí, el falso ese, que predicando. Míralo ahí, yo lo vi en un sueño. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Santo! ¡Aleluya! Sí, porque el diablo también habla, el diablo también ministra. Y es lo que estaba sucediendo, y Santiago necesitaba explicarle a la iglesia esto. Ustedes son espirituales, entiendan esto si son espirituales. ¿Cuántos alaban a Dios? Él le decía, verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En la iglesia de Cristo no puede haber celos. Esta palabra celos no es la palabra celos de una pareja. No es ese tipo de celo. Esta palabra celo que habla aquí en la Biblia, en el hebreo original, es el mismo celo que tenían los escribas y los fariseos por algo que era, gloria al Señor, que no llevaba la salvación. Era una forma de ser incrustada en la vida, como una forma de ser de una persona que no quiere cambiarla por otra, sino es como yo digo, es como yo digo. Imagínese usted que todos digamos aquí, es como yo digo, es como yo digo, es como yo digo. ¿Usted cree que ahí no va a haber división? ¿Usted cree que ahí no va a haber contienda? Claro que va a haber contienda, porque este dice que es como él dice, este dice que es como él dice, y el que está aquí no sabe. Una vez a mí me invitaron a una casa para echar fuera un demonio. Hace muchos años, como 10 años, 9 por ahí. Y cuando yo llego al lugar para reprender ese demonio, habían como 6 o 7 hermanos todos. Y los 7 estábamos reprendiendo al mismo demonio al mismo tiempo. Y nos poníamos así como cuando usted rodea a un perro y le dice, fuera, 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 todo el mundo, fuera, fuera, todo el mundo. Y no nos poníamos de acuerdo para echar fuera ese demonio. ¿Usted cree que ese demonio salió? No salió. Yo estuve ahí desde las 7 de la tarde, desde las 7 de la noche, estuve hasta las 1:30 de la madrugada. Yo dije, me voy para mi casa, estoy cansado. Y el demonio se quedó allá con la muchacha. ¿Sabe por qué eso sucedió? Porque no nos pusimos de acuerdo. Porque no nos pusimos de acuerdo. Y cuando la iglesia está dividida, no hay unión, y los demonios hacen caso. ¡Santo! ¡Aleluya! La revelación como que se le fue por encima. ¡Alaba a Dios! Ya se lo cuento si se lo bajan. Cuando hay celos, cuando hay contienda, cuando hay división, ni siquiera el demonio hace caso. Puede reprender a la iglesia entera al mismo tiempo y podemos hacer una bulla aquí grande. Mire, la gloria es de Dios. Cuando hemos reprendido aquí, nos hemos conectado en el Espíritu 2 o 3. Y yo he visto la gloria de Dios. Pero cuando nos juntemos todos aquí a reprender y a hacer bulla, ¿usted cree que eso va a suceder? Si no hay unidad en el Espíritu, si no hay unión espiritual, no hay nada. El enemigo nos arropa. El enemigo nos arropa. Todos alaban a Dios. Pero la sabiduría, ahora viene a explicar, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Todos alaban a Dios. ¿Quién entrará en el lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. ¿Quién va a heredar el reino de los cielos? El limpio de mano y puro de corazón. Una persona con pureza. Una persona con pureza. ¿Cuántos alaban a Dios? Es porque no hay maldad en él. Es porque no hay ningún tipo de malicia en él. Es puro.
¿Cuántos alaban a Dios? Cuando usted se toma un jugo y le dice que eso está puro, ¿verdad que es fuerte? No tiene mucha agua, no tiene muchas otras cosas, es pureza lo que tiene. Y cuando usted se bebe aquello, usted dice, wow, esto está purito. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando el corazón está puro, cuando lo de Dios está sobre una vida, hay pureza. Cuando la ciencia, cuando la sabiduría que Dios te da viene con pureza, no hay con malicia, no es con arrogancia que yo me monto en un altar a predicar. Tampoco es con molestia, porque yo puedo agarrar molestia con 2 o 3 personas aquí que no me guste cómo anden. Y yo no me voy a subir aquí a predicar contra ellos 3 lo que vi que no me gustó. Porque hay gente que se suben a predicar y se suben a predicar lo que vieron. Y hablan de una ciencia, pero la ciencia está rarísima porque fue que la vieron. No se la reveló el Espíritu Santo, ellos la vieron. Ellos se dieron cuenta que la hermana está por allá chismoseando demasiado y entonces se meten aquí en la ciencia. El Espíritu Santo me dice, no, ¿cuántos alaban a Dios? Fue una ciencia que tú la vistes. Pero cuando es de Dios, cuando la cosa es real, cuando viene del Espíritu es revelado. Porque la Biblia dice, cuando 2 o 3 hablan lenguas en una iglesia, viene un extraño, los escucha todos hablando en lengua, no se entiende a nadie. Pero cuando hablan ciencia y cuando hablan palabras de sabiduría y viene un extraño de afuera y entra, entonces su corazón es revelado y él sabe que Dios está hablando en el lugar. Y para eso es que son los dones. ¿Cuántos alaban a Dios? Para eso es que Dios da los dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que sea testimonio a los incrédulos. Porque por medio de la lengua los incrédulos entienden que Dios está en el lugar. Por medio de la palabra de ciencia los incrédulos saben que Dios está hablando. Porque ¿quién revela el corazón del hombre? Los adivinos no revelan el corazón del hombre, ¿sabía? Los adivinos trabajan por encimita del corazón, pero lo profundo del corazón solamente lo revela Dios. Amén, gloria a Dios. Los adivinos pueden adivinar una acción que tú hagas, por gesto o por algo, porque el poder del diablo es limitado. ¿Cuántos alaban a Dios? Hasta cierto límite ellos llegan, pero de ahí para allá no pueden. Por eso es que tuvieron que llamar a Daniel, porque ni los magos, ni los astrólogos, ni los adivinos más poderosos de todo el mundo pudieron entender el sueño. Pero cuando llegó Daniel, adivinó, dijo el sueño. Señor, reprenda. Señor, reprenda. Cuando Daniel llegó, pudo, ¿cómo es la palabra? Discernir el sueño. Sí, porque adivinó, no. Amén. Amén. Porque es Dios quien revela los sueños. Y lo primero que Daniel dijo fue, voy a orar. Voy a orar. Y el Dios que revela me va a revelar el sueño. Y para más fuerte, Nabucodonosor dijo, no voy a decir qué fue lo que yo soñé, quiero que me lo digan todo. Así que era más fuerte todavía, saber qué fue lo que soñó y decir la interpretación. Y Daniel la puede decir porque el que conoce lo oculto, lo que está interno en el corazón es Dios. Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es Él quien conoce lo interno en el corazón. Por eso es que Él está diciendo en el verso 16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No podemos decir está el Espíritu Santo cuando hay una perturbación en la vida. Sácate esa perturbación de encima. Sácate eso de tu corazón. Sácate esa espinilla que está ahí molestando. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay veces que tal vez el hermano dijo algo que no me agradó. Tal vez la pastora dijo algo que no me agradó. Sácate eso de encima, quítatelo de encima. No permitas seguir caminando el evangelio con esas cosas, porque se crean raíces de amargura, se crean odio, se crean muchas cosas. Y ahí no está Dios morando, ahí está el enemigo dañando lo que Dios está haciendo. Y lo que el enemigo ha estado haciendo es querer dañar lo que Dios hace. No se encante de un hombre, de una persona, porque el hombre falla. No vean tanto a un hombre. Usted puede verme a mí aquí parado. Por la misericordia de Dios estoy aquí parado. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero si usted se fija de un hombre, usted va a terminar decepcionándose. Y se lo digo por experiencia. Cuando yo comencé este camino, yo me decepcioné de mucha gente. Y si yo hubiese estado por esa gente, yo no estaría aquí hoy. Porque cada vez que yo quería contar con una persona, me daba la espalda o no me ayudaba como yo quería, y ya eso me decepcionaba de la persona. Ya yo decía, no vale la pena este supuesto varón. Pero si fuese así, yo no estaría parado aquí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mi mirada tiene que estar puesta en el eterno.
Mi mirada no tiene que estar puesta ni en el pastor, ni en los hermanos que hacen, ni en el músico, ni en nada. Si yo pongo mi mirada en el músico, entonces voy a estar mal. Mira, mi mirada no tiene que estar ni siquiera puesta en la adoración. Hay gente que sin la adoración no se mete, porque su mirada está en la adoración. Hay gente que apenas le ponen una pista a sonar, empiezan a tararear en vez de orar, porque su mirada está en la adoración. Tú no tienes que poner tu mirada en la adoración, tú eres la adoración, tú tienes que convertirte en la adoración, tú eres el sacrificio que se ofrece a Dios. Dios no envía fuego sobre el altar. Escucha bien. Dios no envía fuego sobre el altar. Dios envía fuego sobre el sacrificio que está en el altar. ¿Alguien entendió? No voy a encender un altar para que caiga fuego, no. El sacrificio se pone sobre el altar y ahí es donde cae el fuego. Y tú eres el sacrificio. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya terminamos con esto. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después es pacífica. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese hermano que es tan usado por Dios, pero de repente cuando llega a la casa se le quita lo pacífico. ¿Cuántos alaban a Dios? Se altera. El alterado en vez del pacífico. 2 o 3 palabras que le digan y explota. Se le fue lo pacífico, ahora es alterado. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable. La amabilidad. Ese hermano con esa cara de oro que ni siquiera es amable con nadie. No le da el asiento a las damas. Está parado en el autobús y las damas ahí, él no le da el asiento, no es amable. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos lo hacen aquí? No, yo sí me paro. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Dios no habla despectivamente de la gente. El hombre de Dios, el hombre que Dios usa, Eudomán, y habla despectivo de la gente allá afuera. Que se va para el infierno, son hijos del diablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese vocabulario no tiene que estar en la iglesia de Cristo. Ese vocabulario no puede estar en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios con esa palabra? Gloria al Señor. Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Ahí es donde el Señor nos agarra a todos y nos sienta. Usted está muy usado por Dios. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la forma? Por eso que yo hablaba con mis hermanos el viernes. Hablábamos en la casa el viernes, fue el sábado por ahí. El viernes. Y estábamos conversando del hombre espiritual. Pero uno de mis hermanos dijo, mira, pero ya va, porque acuérdate que están los dones. Y los dones se manifiestan, y cuando el don se manifiesta porque Dios está ahí en el asunto. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo dije, ya va un momento, porque el don puede manifestarse, pero eso no garantiza que la persona sea salva. El don puede manifestarse, pero eso no garantiza de que esa persona se va para el cielo, porque la finalidad del evangelio es ser salvo. Nosotros no estamos en este evangelio para perdernos, porque ¿de qué nos valió meternos aquí? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿De qué nos valió venir al culto? ¿De qué nos valió orar? ¿De qué nos valió buscar de Dios si nos vamos a perder? Esta finalidad es ir al cielo, es ser salvo. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Por último, gloria al nombre del Señor. Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Póngase sobre sus pies ahí, gloria al Señor. Sin hipocresía. Fíjese la última palabra que él utiliza ahí.